Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a repasar titulares. Vamos a hablar de Brasil, que está viviendo una crisis sanitaria importante en un país que, según economistas de Société Générale, vivirá el mayor colapso anual de su economía en más de medio siglo. Alemania y Lufthansa ya es un hecho el rescate histórico de 9.000 millones de euros. Y además en nuestro expediente económico vamos a estar muy enfocados en el tema de la crisis sanitaria, esta vez en suelo europeo, agregando también desde allí otros datos que son importantes de conocer. ¿Por qué? Porque recuerden que las decisiones económicas vienen precedidas de decisiones políticas. En Brasil, médicos y personal de enfermería se encuentran abrumados por la crisis que viven ante la falta de equipos. A pesar de que el país es llamado el de la mayor economía de Sudamérica, la gran locomotora de Sudamérica, hoy se encuentra en jaque. Recordemos que hace días un informe médico, indicaba, que la economía se contraerá 7,4% este año ante el daño del coronavirus sobre la demanda, la producción y los servicios. Economistas, en este caso de Société Générale, agregaron que la deuda nacional alcanzará el 100% del Producto Bruto Interno, de su PIB, en el año 2022. Por su parte, Fitch apuntó que Brasil ha entrado en el periodo de estrés con un balance fiscal débil y un bajo crecimiento económico. Ha dicho que la pandemia y la recesión relacionada incrementarán aún más la deuda pública, desgastando la flexibilidad fiscal y aumentando la vulnerabilidad a los choques. Ayer, hablando de choques, el sindicato de enfermeras dijo que el sistema de salud que actualmente tienen ya estaba en crisis antes de la pandemia y que ahora la situación empeoró con la llegada del virus. Tenemos muchos más pacientes y la mitad del equipo, y eso ocurre en el 90% de las unidades de salud, en hospitales de urgencia y emergencia. Con ese exceso laboral, la calidad de servicio es ineficiente y causa inconvenientes físicos y psicológicos para todos los que laboramos aquí. Llegan muchos pacientes, ¿y a cuál le puedes dar oxígeno? Pones una T en el equipo, intentando detener 2 tubos y compartir el oxígeno para más personas, pero en poco tiempo ya no tienes espacio y eso nos afecta. En ese momento específico estás con la emoción, intentando hacer todo lo que puedes, pero al día siguiente te desesperas pensando, Dios mío, todos están muriendo y no sabemos qué hacer, no hay nada que podamos hacer. En Ecuador, cientos de personas protestaron por los bajos salarios y los recortes presupuestarios en medio de la pandemia. Sindicatos y otros grupos de la sociedad desafiaron las restricciones impartidas por el coronavirus y organizaron marchas este lunes en varias ciudades del país protestando por las últimas medidas económicas adoptadas por el presidente Lenín Moreno. En este contexto vamos a tener en cuenta que el pasado domingo el presidente ordenaba cerrar embajadas, reducir el personal diplomático, eliminar empresas estatales, redujo 25% de la jornada laboral de los servidores públicos y con ello descontó 16% de los ingresos, alegando que con esas medidas ahorraría unos 4.000 millones de dólares, para hacerlo más preciso y sin redondeo al número. Aunado a esto, el Congreso aprobó una ley que prevé la reducción de hasta un 50% de las horas de trabajo y recortes de hasta el 45% del salario, lo cual obviamente despertó este descontento en los sindicatos, que ayer fueron recibidos así por las policías en cada uno de los espacios donde protestaron. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, no tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. Este gobierno corrupto manifestó de que iba a poner 1000 empleos en los 4 años, pero lo que ha hecho es votar a gente
El temor al contagio, no señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor del hambre que va a vivir nuestros compañeros. Cientos de familias que se quedan en el desempleo. En México se dio igual situación, panorama de protestas por parte de los trabajadores de la salud, exigiendo insumos que les permitan atender a aquellas personas que están infectadas con COVID-19. Cartulinas, lonas en mano con las consignas: queremos protección, no esterilización, no queremos N95 reutilizable. Los trabajadores de la salud exigieron abastecimiento de material y equipos de protección nuevos que llegan de otros países, como uniformes, batas impermeables y cubrebocas. La protesta se sumó también a esta acción, se sumaron quienes hacen parte del personal médico de otras instituciones de salud, caso Instituto Mexicano del Seguro Social. Según denunciaron, en sus clínicas y en sus hospitales también pretenden reutilizar y reciclar el equipo quienes les dan las órdenes. La cuestión aquí es que ellos son los que ponen el cuerpo. A la vuelta le cuento de lo que habla el mundo. ¿Por qué? Porque Alemania y Lufthansa hoy han asumido una decisión, lo han comunicado y ya lo ampliamos. Gracias a la gran unanimidad y unidad dentro del gobierno federal, hemos logrado encontrar una solución sólida y razonable. Vamos a permitir un paquete de rescate de 9.000 millones de euros en total. Se hizo oficial lo que tanto se comentaba. El gobierno de Alemania salió al rescate de Lufthansa con 9.000 millones de euros que convierten al Estado con el 20% en el principal accionista de este grupo. El gobierno de Alemania aprobó el plan de rescate de Lufthansa a través del Fondo de Estabilidad Económica del Gobierno Federal, creado para amortiguar las repercusiones de la pandemia del coronavirus. El acuerdo se produce tras largas negociaciones sobre ayudas en un momento en que la compañía, como el conjunto del sector del transporte aéreo, atraviesan una crisis sin precedentes. El paquete de medidas debe ser aprobado todavía por la Comisión Europea y una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Lufthansa debe contar con la aprobación de su Consejo de Supervisión y aún necesitamos la aprobación de la Comisión Europea en Bruselas. Estas conversaciones se llevan a cabo bajo una gran presión. Sin embargo, hoy somos optimistas de que podemos lograr nuestro objetivo de protegernos un importante empleador en Alemania, en interés de la población. Los 9.000 millones de euros que el gobierno alemán ha decidido invertir en Lufthansa están divididos de la siguiente manera: 4.700 millones de euros de fondos, aunque sin derecho de voto, en el marco de una participación silenciosa, sobre la que Lufthansa pagará un interés progresivo que va del 4% en 2020 y 2021 al 7,5% en 2027. 3.000 millones de euros en financiación para Lufthansa. El monto está otorgado a través del estatal Banco Alemán de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo. 300 millones de euros con los que el Estado alemán adquiere el 20% del grupo, un monto que se traduce en 2,56 euros por acción, un precio muy inferior al del mercado, que le garantizará al Estado alemán su presencia en la compañía como accionista principal. Quedan otros 1.000 millones de euros de fondos adicionales, con los que Berlín puede aumentar su participación hasta el 25% y una acción. A cambio de la ayuda, Lufthansa se compromete a cumplir determinados objetivos de sostenibilidad, al renovar su flota de aviones y limitar las remuneraciones para la junta directiva y otros ejecutivos. Lufthansa, a diferencia de otras aerolíneas, era una compañía que, de acuerdo al Ministerio de Economía de Alemania, tenía buena salud, era rentable y tenía buenas perspectivas de futuro, pero actualmente cerca de 700 de los 760 aviones del grupo están en tierra, y en abril
Lufthansa transportó a unos 3.000 pasajeros frente a los 350.000 de antes de la crisis. Una realidad que provocó que en el primer trimestre de este año la pérdida de explotación se elevara a 1.200 millones de euros y debería ser peor en el segundo trimestre de este 2020. Un dato clave que hay que tener en cuenta es que el Estado alemán deberá vender sus participaciones al precio del mercado para el 31 de diciembre de 2023 si el grupo ha reembolsado los fondos inyectados, destacan y apuestan desde Lufthansa. India reanudó este lunes vuelos nacionales pese al aumento en los casos de coronavirus en el país y hubo una confusión sobre las reglas de la cuarentena que provocaron no solo nervios entre los pasajeros, sino también la cancelación de docenas de vuelos. A finales de marzo pasado, India paralizó tanto vuelos nacionales como internacionales en un esfuerzo por detener la propagación de la COVID-19. Pero en la actualidad, el gobierno quiere que la tercera economía más grande de Asia siga siendo así, por lo que busca moverla cuanto antes. La semana pasada las autoridades anunciaron la reanudación para este lunes de 1.050 vuelos nacionales, cifra que equivale a 1/3 de la capacidad habitual. Según los informes, el anuncio sorprendió a las aerolíneas y las autoridades estatales con la guardia baja, y varios gobiernos locales anunciaron que los pasajeros tendrían que pasar por cuarentena durante 2 semanas a su llegada. El ministro de Aviación Hardeep Singh Puri dijo que las reglas estrictas incluirían el uso obligatorio de máscaras y controles térmicos, aunque los asientos centrales en el avión no se mantendrían vacíos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque es necesario que venga a conocer a mi familia. Han pasado 3 meses fuera y debido al encierro me quedé atrapado. Fue duro para mí y por eso tuve que venir aquí. Al aeropuerto de Nueva Delhi, cientos de personas ansiosas por llegar a casa, preocupadas por los riesgos que se esperaban, llegaron antes del amanecer, todos con máscaras y al menos a 1 metro de distancia. El personal de seguridad detrás de pantallas de plástico realizaron el check-in. La tripulación de cabina en los aviones tuvo que usar trajes de protección completos con máscaras, visores de plásticos y guantes de goma azul. Todo el mundo está un poco asustado de viajar y dado que es el primer día, la primera experiencia, somos los interesados que viajan el primer día. Da un poco de miedo, pero está bien si todos usan una máscara. El ministro de Aviación de India ha destacado además que los vuelos internacionales podrían reanudarse en junio próximo, aunque docenas de vuelos especiales en las últimas semanas han traído de vuelta a algunos de los cientos de miles de indios atrapados en el extranjero. En India, el segundo país más poblado del planeta y que en la actualidad cuenta con el bloqueo más grande a escala global. Hace un par de semanas fue anunciado un plan de reactivación económica. De acuerdo al primer ministro Narendra Modi, dicho plan contará con una inversión de 250.000 millones de euros, equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto, que tiene por objetivo llevar a India hacia la autosuficiencia. El sector de la salud en Europa a la vuelta en nuestro análisis. Ya les ampliamos. La crisis nos obliga no necesariamente a cambiar el rumbo, sino a cambiar el ritmo. Lo que la crisis requiere de nosotros es que el ritmo del cambio y los nuevos recursos para los hospitales cambien la vida cotidiana del personal sanitario en los próximos meses. Lo que exige la crisis de nosotros es que tomamos los pasos necesarios para desbloquear un sistema que ha estado bloqueado por siglos.
Tenemos que avanzar rápido. Queremos hacerlo rápido. La consulta que comienza hoy debería llevar a decisiones en julio. Dada la escala de los desafíos, el calendario es apretado, pero las demandas de los trabajadores de salud exigen que avancemos rápido. En Francia, bajo presión después de la crisis del coronavirus, el gobierno ha prometido abrir varios sitios para mejorar la atención de los enfermos y las condiciones laborales de los cuidadores. Los trabajadores sanitarios con exceso de trabajo y mal pago se han manifestado durante meses por mejores condiciones, incluso antes del inicio de esta crisis por coronavirus. Hace unos días, durante una visita a un hospital donde los médicos le dijeron a Macron: "Usted nos ha fallado", el presidente de Francia prometió fin al empobrecimiento de todo el personal del sector salud, destacando que aumentaría la remuneración. Y es que el descontento hospitalario ya se muestra insostenible en Francia, por lo que al gobierno no le queda más que poner manos a la obra. En lo que respecta a los salarios, este es un problema importante. ¿Por qué es así? Porque si los cuidadores están mal pagados, la carrera ya no es atractiva. Aquí tenemos vacantes, porque no hay enfermeras que quieran trabajar en estas condiciones. Por lo tanto, la cuestión del salario no es un ajuste. 300 euros es más que un aumento salarial real. Eso es lo que estamos pidiendo. Haría que esta profesión sea más atractiva y, por lo tanto, simplemente tenga menos problemas de contratación. En Francia, el sector salud público se caracteriza por sus bajos salarios. Por ejemplo, el personal de enfermería tiene un salario de 1.500 euros netos al comienzo de su carrera, uno de los niveles más bajos en los países de la OCDE. Una realidad que hace que el 30% de los recién graduados dejen la profesión en 5 años, provocando escasez de personal y colocando la carga laboral sobre unos pocos. Además, obliga a los hospitales a cerrar camas o contratar trabajadores temporales, una acción a menudo costosa, ya que los trabajadores temporales a veces aprovechan la escasez para exigir una remuneración superior a las escalas salariales. La cuestión de las horas de trabajo. No tomes a la gente por tontos. No puedes dar salarios por un lado y degradar las condiciones de trabajo jugando durante la semana laboral, sabiendo que ya hay muchas personas que estamos obligados a trabajar horas extras. No vamos a jugar este pequeño juego. Por lo tanto, es pagar, no dar y recibir versus tiempo de trabajo. Pero es un tema central, sí. La reforma al sector salud corresponde a una solicitud de larga data de la Federación Francesa de Hospitales, que aboga por un sistema de autonomía avanzado. El objetivo es fortalecer el atractivo de los hospitales, que luchan por muchos para reclutar y retener a sus empleados debido a las condiciones de trabajo, pero también, según los sindicatos, la gestión inadecuada de los recursos humanos. Lo que me gustaría es que en el próximo invierno, por ejemplo, pudiéramos absorber las epidemias de invierno sin tener que trasladar a los bebés a 200 kilómetros de casa, porque no hay lugar para cuidados intensivos pediátricos en la región de Île-de-France. No hay espacio. ¿Por qué? Porque no hay enfermeras. Así que tenemos que cerrar las camas. Eso es algo importante. El gobierno no ha especificado las reformas concretas que pretende implementar. En medio de esa desinformación, hay quienes creen que el Ejecutivo podría reformar un poco más el precio de la actividad introducido en 2003. Este sistema que fija los recursos del hospital de acuerdo con los actos realizados. A menudo se le acusa de presionar por la prisa por el volumen. También podría poner fin al cierre de camas muy criticado por los hospitales. En 20 años se han eliminado casi 100.000 camas en clínicas y hospitales. Pero lo real se sabrá una vez el gobierno de Macron haga público su plan. Las reivindicaciones salariales del sector salud han sido una lucha de años en Francia, donde los gobiernos que apuestan por políticas a favor de los grandes empresarios han venido erradicando las conquistas laborales históricas. La precariedad laboral que llevamos sufriendo durante todo este tiempo, el COVID lo único que ha hecho ha sido pronunciar mucho más la situación que ya teníamos anteriormente. Que se nos tienen que dar las herramientas para cuidar, que se tiene que dar una sanidad pública y justa para todos, que se nos tiene que garantizar el descanso, se nos tienen que garantizar las medidas de protección para poder desempeñar nuestra actividad laboral en las mejores condiciones.
Nuestra función es cuidar de los pacientes y como personas vocacionales queremos dar cuidado de calidad. Y yo no puedo cuidar a alguien con calidad si no tengo los medios suficientes y las manos suficientes. Con el tema del COVID han llegado muchísimos refuerzos y queremos dejar claro que no son refuerzos, son personal necesario. O sea, aplaudir a una determinada hora al personal sanitario que se encuentra en primera fila de esta lucha contra la COVID-19 ya se ha convertido en una modalidad emotiva replicada por muchos ciudadanos a escala mundial, impulsada por algunos gobiernos, pero también hay otros que creen que se ha convertido en una forma de tapar el mal manejo sanitario que se da desde el Estado. En España este lunes la plataforma Sanitarios Necesarios convocó a la misma hora que aplausos a los trabajadores de la sanidad para que salgan a las puertas de sus centros sanitarios a dar visibilidad a la situación de precariedad con su silencio. En el hospital Gregorio Marañón, ubicado en Madrid, se dio la protesta más llamativa. Un grupo de personas, manteniendo el distanciamiento social, salió a las escaleras de la puerta principal con carteles que tenían consignas como: la sanidad pública no se vende, se defiende, no recortes las manos que te cuidan, o hemos luchado sin armas. Claros mensajes para los gobernantes. Más que aplausos, el sector de la sanidad pública requiere, y lo ha dicho con urgencia, ser reivindicado. Gracias a todos, hasta la próxima.